A nosotros los seres humanos tenemos un cerebro que nos cuesta demasiada energía. Gastamos el 30% de toda la energía total del cuerpo en el cerebro. ¿Por qué? Porque pensamos. Entonces no la reponemos a veces comiendo ni durmiendo, sino también justo teniendo estos periodos de desconexión, lo que comentábamos, de Ok. irse a un bosque, de irse a caminar, de hacer una actividad totalmente diferente. Pero estos programas de posgrado, ¿sí? Y estos programas de productividad, de alta productividad, Sí. generan más estrés y también generan más enfermedades de carácter psiquiátrico. Hablamos, por ejemplo, de una persona que es oficinista, que no come lo que debería de comer, que come a lo mejor congelados, embutidos, altos en sal y con estrés y aparte se echa un café, entonces va para arriba la taquicardia y al rato ya se vuelve una hipertensión. O, por ejemplo, personas que de repente tienen alto estrés psicológico, que a lo mejor sí pueden comer a sus horas y demás, pero un psiquiatra, un psicólogo, y a veces no lo canalizan como debería de ser, o lo canalizan y no les da el tiempo, ¿verdad? Ujú. O de repente dicen, bueno, sí, voy a una cuestión familiar y me voy a relajar y los atrapa el tráfico, entonces ya vienen los tics. Sí, Ok. ya vienen en este caso también los trastornos del sueño. Entonces, es una combinación, no a todos nos da igual, pero es importante saber que todo lo que mencioné anteriormente sí es parte del estrés. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Líderes en Acción. Mi nombre es Eduardo Vázquez y entrevisto a diferentes tipos de líderes que están haciendo cosas diferentes, disruptivas, creativas para brindarte herramientas e ideas para tu vida diaria. Hoy tenemos el honor de conversar con Dante Alan Sánchez Carrasco, un especialista que ha llevado el bienestar físico y el rendimiento humano a otro nivel. Un líder comprometido con la salud, la ciencia y el acompañamiento consciente. Dante es licenciado en terapia física y rehabilitación por la UAPJO, especialista en entrenamiento adaptado a patologías por la Universidad de Coruña, España, maestro en ciencias del deporte por la UAPJO, certificado por la SEP Conocer en acondicionamiento físico para adultos y adultos mayores. Ha impartido más de 15 talleres especializados sobre masaje deportivo, técnicas de recuperación, reentrenamiento, síndrome de sobreentrenamiento y prevención de lesiones. Experto en diagnóstico y tratamiento de enfermedades músculo-esqueléticas, punción seca, electroterapia, terapias con ultrasonido y láser, así como masajes deportivos y descontracturantes. Dante representa un tipo de liderazgo basado en el conocimiento profundo del cuerpo humano, el equilibrio, la prevención y el rendimiento sostenible. Un liderazgo que entiende que el verdadero poder no está en cuánto soportamos, sino en qué tan conscientes somos de nuestro bienestar para seguir avanzando con propósito. Y justamente por esa visión integral del ser humano, hoy hablaremos de un enemigo silencioso que afecta a líderes, empresarios y tomadores de decisiones en todos los niveles. El estrés. Cómo impacta nuestro cuerpo, cómo deteriora nuestra mente sin darnos cuenta, qué señales estamos ignorando y lo más importante, qué podemos hacer para disminuirlo, prevenirlo y recuperar el equilibrio que necesitamos para liderar con claridad, energía y plenitud. Este episodio será una guía para entender que cuidar el cuerpo es también una estrategia de liderazgo. Bienvenido, Dante, a Líderes en Acción. Qué gusto tenerte en este podcast, tenerte en esta mesa, compartir contigo pues todo esto que vamos a platicar relacionado a la experiencia que tienes, a lo que haces, a qué te dedicas, cómo llegaste a donde estás hoy en día y sobre todo a guiar a las personas que nos están viendo en temas tan importantes que hoy en día es el estrés. Para mí, que estés aquí es un privilegio porque hemos ya traído a otros empresarios y todos concuerdan en lo mismo, ¿no? El estrés es un factor que a veces los detiene, que a veces los bloquea o que a veces los saca de la jugada. Entonces, platicar contigo de esto, tener un experto, va a ser muy bueno, no solamente para los empresarios. Yo creo que muchas personas hoy en día sufrimos el estrés. Y bueno, es un mal silencioso que nos está afectando. Creo, y tú me vas a ayudar si me equivoco, pero el estrés fue catalogado como una pandemia también, ¿no? Claro. Entonces yo siento que escuchar lo que nos vas a compartir va a ser una gran experiencia, vamos a aprender mucho y bueno, a las personas que nos están viendo, recuerden que la entrevista completa la tenemos en nuestro canal de YouTube de Líderes en Acción MX, también estamos en Apple Music, en Spotify
y Amazon Music, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos por vernos y muchas gracias Dante por estar acá. ¿Cómo estás el día de hoy, Dante? ¿Qué tal, Lalo? Pues al contrario, muchas gracias por invitarme. Pues me encuentro muy emocionado porque son temas que definitivamente no cualquier profesional de la salud aborda y pues bueno, vamos a aclarar muchas dudas, ¿no? En el preámbulo de toda esta grabación tuvimos oportunidad de platicar de mitos y realidades que yo creo que va a ser una sección que les interesa a todo mundo, ¿no? Así es. Pero bueno, antes de meternos al tema y hacer esto posible, platícanos, Dante, por favor, ¿quién es Dante Carrasco? Bien, pues Dante, aparte de ser una excelente persona, es una persona que estudia rehabilitación derivado de que mi mamá estuvo en un proceso en el cual pues sufrió unas hernias discales. En ese momento pues no había como tal la licenciatura. Sin embargo, un servidor pues estaba acompañándola a sus terapias de rehabilitación y estuve pues muy cercano, muy familiarizado desde muy niño al hospital, al tema de la rehabilitación, inclusive, ¿no? A colarme por ahí a los consultorios para ver con curiosidad de qué se trataba y demás. Y bueno, de ahí surge pues este interés de estudiar. Me realicé como licenciado en terapia física en la UAPJO y posteriormente, bueno, pues siempre mi hambre, ¿no? De saber un poquito más, de quitarme las dudas, etcétera. Y por qué no también ayudarle a la gente, ¿no? A tener como una recuperación, a diagnosticarla, me ha llevado pues, a hacer determinadas pláticas, conferencias, a ser tallerista en algunas universidades. Inclusive, pues hoy en día tenemos la batuta en una unidad básica de rehabilitación, en la cual un servidor es director. Y bueno, no solamente hacemos actividades de carácter educativa, sino también de acción social, ¿no? Como campañas de detección, algunas pláticas, algunas campañas, por ejemplo, ya con el apoyo de algunas otros profesionales, ¿no? En la rama multidisciplinar como es la psicología, la medicina, y apoyamos a la sociedad para que pues cada una de ellas pueda encontrar siempre un apoyo en temas de salud, ¿no? Oye, Dante, entonces por lo que escucho, ¿no? Tú empezaste a involucrarte desde muy niño, Sí. ¿no? Y, y viste a alguien más o de plano te marcó tanto lo que ocurrió con tu familia para dedicarte a lo que hoy haces. No, en realidad creo que me marcó bastante. Digo, en ocasiones puede llegar a ser un trauma, pero en mí realmente fue como el interés de saber, de querer saber más, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veía a mi mamá quejarse de ciertos dolores con un diagnóstico de hernia discal L4, L5, que son las más frecuentes, y pues bastante incapacitante, ¿no? La opera un neurólogo en ese entonces y vamos, la capacidad de mi mamá era tal que no se podía levantar de la cama y bueno, es una incapacidad bastante pues literal, ¿no? Cruda, grave, ¿no? Que dependía de todos y la teníamos que bañar. Entonces, anteriormente, como te comentaba, no existía como tal una licenciatura, un plan de estudios que pues en cierta forma garantizara, ¿no? Una formación totalmente científica y se tardaban más. Entonces, anteriormente era de tener una persona con una cirugía de esa índole, pues a lo mejor hasta un año, año y medio, ¿no? Con incapacidad y pues realmente con secuelas terribles y ahora pues podemos rehabilitar de 3 a 5 meses, imagínate. Eso es bien interesante, ¿no? O sea, creo que los avances, eh, digo, todo lo que hay muchas cosas nuevas, o sea, no son temas que antes se escuchaban muy fuerte, ¿no? Pero hoy creo que nos estamos deteniendo y estamos evolucionando a ese nivel, ¿no? De poder atenderse ya esos problemas que antes no acudías a un médico para atenderte, era con remedios caseros, Claro. con lo que te dijo algún amigo, con lo que te dijo algún pariente, ¿no? Pero qué padre que, bueno, hoy tenemos a los especialistas, pero también es importante saber cómo buscar a los especialistas, porque luego, digo, erróneamente vamos a otros lugares pensando que la persona nos va a atender o nos va a quitar ese malestar, ¿no? Sí. Hay momentos y bueno, yo pienso que tú pues no solamente atiendes y te preocupas por la salud del cuerpo, ¿no? Te ha tocado, y no lo dudo, también atender situaciones emocionales con los pacientes, ¿no? ¿Alguna
historia, alguna experiencia que nos quieras compartir, que digo, te haya marcado en la profesión que tienes. Sí, bueno, existe una de varias en donde había una mamá que pues hablaba un dialecto en la ciudad de Tlacolula, perdón, Mitla, y fueron a Tlacolula con un médico que exploró a su hijo nació totalmente bien, sin embargo, hizo una mala maniobra, era una médico ginecóloga, jaló el brazo del niño y le generó una lesión que se llama de plexo braquial. Esto es cuando un niño, pues realmente como todo niño no madura y tiene, pues vamos a decirlo así, muy tierno, ¿no? Sus nervios, ¿no? Todavía carecen de cierta flexibilidad. Esto genera una lesión y pues imagínate la mamá pues bastante preocupada, ¿no? O sea, de saber que era un niño pues que nacía con una discapacidad, bueno, que nacía bien, pero pues tenía una discapacidad y no obstante, pues generada por un médico, ¿no? Experto, especialista. Estuvo en la unidad más o menos 6 meses antes de que yo llegara. Yo llegué a dar consulta, estaba con el profesional equivocado, lo abordamos, yo creo que lo dimos de alta en más o menos 2 meses. El niño también hablaba dialecto y entraba en compañía de su hermano mayor, claro, con supervisión de su mamá, y él me iba traduciendo. Entonces ideamos por ahí algunos ejercicios que para él pues, eran terapéuticos y la mamá me comentaba que la maestra del niño pues lo ponía a cargar cubetas, a hacer fuerza con la finalidad de que el brazo se enderezara. Ellos tienen una peculiaridad que doblan el codo y tienen la mano hacia adentro, Ok. ¿no? Más o menos así. Ujú. Entonces, así se quedan. Y si no les das la atención oportuna, así se quedan para toda la vida, ¿no? Entonces, existe una limitación importante de un brazo. En este caso era el derecho. El niño era diestro. Y una vez que pues lo atendimos, lo dimos de alta, aprendió a decirme muchas gracias en español. Me cambiaste la vida y te quiero. Wow, para mí fue la cosa más bonita, ¿no? Dentro de mi ejercicio profesional, porque hay definitivamente acciones que no se pagan con dinero. No, y me ha tocado ver, digo, por redes sociales, de personas que tienen alguna lesión, algún problema y que realmente no tienen ya movilidad, ¿no? Claro, Y gracias a las terapias logran recuperarse, pues no sé si al 100% porque no me ha tocado vivir a alguien de cerca, claro. pero sí por lo menos en los mismos videos veo que ya tienen una recuperación más del 50%, o sea, Sí, ya se levantan, ya se mueven, ya caminan, ¿no? sí, es bastante útil. Oye, y bueno, ¿y tú qué es lo que haces eh, para mantenerte tranquilo, para desconectarte de todo esto que haces todos los días? Eh, Digo, un especialista como tú, ¿qué son esos rituales que tienes como para decir, a ver, me voy a relajar, me voy a despejar hoy, ¿no? Porque te veo tranquilo Claro. también, ¿no? Pues mira, para empezar, considero que la experiencia que tenemos dentro del hospital, fuera del hospital, ahorita yo ya no ejerzo dentro de un hospital. El hospital es muy estresante, ¿no? Como tal. Y aparte sí tenemos conocimiento como de ciertas rutinas que te ayudan a desconectarte, como bien dices. Una de ellas es, por ejemplo, tener un buen ritual de sueño, ¿no? Porque la recuperación física empieza desde ahí, desde el sueño. Entonces, el ritual de sueño implica hacer algo que a ti te guste por pasos para irte ensoñando. Hay personas que dicen, deja de ver pantallas media hora antes. Ujú. Vamos, si bien esto ayuda, pero si es parte de tu ritual de sueño, lo puedes hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que se arrullan, digo, no todos pensamos y actuamos de la misma manera. Hay personas que tienen características neurodivergentes, es decir, que se arrullan con la luz, ¿verdad? O que duermen con luz o con la luz prendida. O con un Hay videojuego. personas, claro, con un videojuego que lo relaja, por ejemplo, la música fuerte, ¿no? Ujú. Entonces, no podemos encasillar a todos en una sola clasificación, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí es, en primer lugar, tener un buen ritual de sueño, tener una actividad física que uno disfrute, tan sencillo como agarrar la bicicleta, hacerte una caminata en la mañana o hacer algo que promueva tu neuroplasticidad, porque la rutina es buena para el cerebro, Ok. pero no para vivir. Ok, oye, está bien, bien interesante eso, pero bueno, ¿y tú practicas algún hobby, alguna actividad para
prepararte para el Sí, sueño. yo practico el ciclismo de montaña ya desde hace unos años. Mira, Ahora por temas de trabajo lo hacemos menos en cuestión de frecuencia. Sin embargo, sí lo seguimos haciendo. Y el fin de semana pasado tuve la gran dicha y oportunidad, ahora que estuvo lloviendo por el huracán, fuimos a tomar aquí una ruta por Santo Domingo Tomaltepec. Aparte de que los ríos están muy bonitos, fuimos a una cascada. Entonces, mojarte los pies, mojarte la cabeza con el agua, escuchar el agua y contemplarlo es un desconecte bastante saludable y que pues no muchos tenemos la oportunidad, pero cuando hay oportunidad hay que hacerlo. oye, pues invita, Dante. Claro, con No, gusto. fíjate que nosotros con la familia hemos caminado por esa ruta que mencionas y sí es muy bonito y definitivamente, ¿no? Ese tipo de acciones te desconectan, Así es. te cambian de realidad. Por un momento, pues no estás pensando en otra cosa que la caminata, el lugar y disfrutando de ese quehacer, ¿no? Sí, ahora que es temporada de muertos, existe por ahí una ruta en donde hay muchísimos cempasúchil, mucha flor de muerto, y realmente caminas o ruedas por ahí, hasta parece que vas como en una de esas escenas de película, ¿no? Entonces, genial. Oye, y bueno, metiéndonos al tema, al tema de estrés, ¿cómo, cómo empiezan las personas que se dedican a algún tema profesional? Me refiero, o sea, algún trabajador, algún empresario, algún chavo en su día a día, ¿cómo empieza a detectar estos síntomas de estrés? Bueno, ¿O cuáles son esas primeras señales que uno empieza a sentir? claro, es imposible hablar del tema sin identificar qué tipos de estrés existen. Vamos a tomar en cuenta en esta plática los dos tipos de estrés que nos aquejan, o los más populares, que en este caso es el estrés mecánico, que es el estrés físico propiamente, y el estrés emocional. Bien. Hablando del estrés mecánico, hablamos de un porcentaje muy amplio en la República Mexicana, en donde pues los burócratas están como tal frente a un buró, frente a un Ujú. escritorio, de 4 a 8 horas sin moverse, en una posición fija y a veces con pues implementos o dispositivos que no ayudan en nada, ¿no? A esa ergonomía o a esa naturalidad que tiene el cuerpo. Entonces, eso es una de las principales incidencias, ¿no? Temas Ujú. de estrés, ¿no? Además, por ejemplo, estrés físico. Hablamos de algo que me llega mucho al consultorio, gente que tiene 60 años, 50 años y que tiene un desgaste acelerado o prematuro de sus articulaciones porque piensa que el ejercicio es bueno en toda su generalidad, ¿no? Se le pregunta, bueno, ¿tú a qué haces? ¿No? Bueno, pues yo hago montaña 5 kilómetros, yo hago caminata 10 kilómetros, también eso es estrés. Ok. Hablando del estrés emocional, estamos hablando acerca de una preocupación, de alguna ansiedad, de un enojo, ¿por qué no? De algún malestar que también puede generar y puede ir aunado o no al estrés físico. Bien. Entonces, dentro de lo que es un estrés mecánico, físico, podemos hablar de dolores, podemos hablar de calambres, podemos hablar de ciertas, en ocasiones los pacientes dicen, tengo como dormido un área, ¿no? Ujú. Y es que no tiene nada que ver con un tema nervioso, tiene que ver también con ardores. Tiene que ver como con pulsaciones, ¿no? En ciertas áreas del cuerpo, tiene que ver como con dolores al tú moverte. En tema de estrés emocional, tiene que ver, por ejemplo, con ansiedad, tiene que ver con depresión, tiene que ver, por ejemplo, también con temas de burnout o de no claridad mental, de tener como neblina mental, de no concentrarte, tiene que ver también, por ejemplo, con irritabilidad. Pues podemos decir que todo el tiempo todo nos ocasiona estrés. Todo, en absoluto. De hecho, es muy interesante porque el origen de esta palabra Sí. viene del latín, que significa, que es strictus. Eso significa apretado, ¿no? Ok. Entonces, es muy interesante cómo surgió esta palabra porque lo acuñó un científico austriaco que se llama Hans Seele, que experimentó con ratones. Este experimento te va a volar la cabeza porque, pues, este experimento se trata de poner a varios ratones en determinados grupos, se le llama o se denomina en la ciencia grupos controles. Entonces había grupos, por ejemplo, de ratones que a unos les ponían frío,
a otros les ponían actividad física excesiva, a algunos les ponían alcohol, a algunos les ponían drogas y a ciertos grupos se les dejaba recuperarse 1, 2, 3 días y a ciertos grupos no. Ok. Entonces ahí él genera lo que se llama la teoría de la adaptación y la supercompensación. Si bien todos los seres vivos tenemos la capacidad de adaptarnos, ¿no? Sí. Bien dice Darwin en su libro del origen de las especies, los seres vivos que predominan no son los más inteligentes ni los más fuertes, sino los que se adaptan. Entonces esto quedó confirmado con lo que comenta este científico, porque a los que se les dejaba descansar tenían cierta tolerancia al frío, ejercicio físico, drogas, alcohol. Ok. ¿No? Entonces, había grupos que no se les dejaba descansar y empeoraban, se enfermaban y morían, ¿no? Y a los grupos que sí se les dejaba descansar, eran capaces de soportar cada vez más cargas de frío, más cargas de drogas, más cargas de alcohol, más cargas de ejercicio físico sin morirse y básicamente se estaban haciendo más fuertes. Entonces es importante el descanso. Es muy importante el descanso, ¿no? Esta teoría dice que siempre hay que descansar por lo menos 3 días, ¿no? Estos 3 días son clave para la recuperación, porque en general esta respuesta es inespecífica, puede dar por cualquiera de los anteriores que te había comentado. Esta respuesta pues genera cambios en nuestro cuerpo y si nosotros la aplicamos antes de los 3 días o por lo menos la aplicamos en menor intensidad, el cuerpo es capaz de adaptarse, generar en este caso, pues más elementos para defenderse de una droga, de una cuestión alcohólica, del frío o del ejercicio físico y así ser más tolerante y pues obviamente tener más fuerza o más tolerancia a ciertas sustancias o situaciones. Oye, y qué importante, digo, lo mencionas, pero ¿cómo estamos hoy en día que no hay descanso? Pues, ¿no? O sea, nos dan días para descanso y lo que hacemos es meternos más actividad, ¿no? Claro, O sea, yo a veces lo digo de broma en la casa, pero a veces para mí los fines de semana implica más esfuerzo, más actividades que la propia semana de trabajo. así es, o las vacaciones, por ejemplo. Exactamente, justamente ayer, no sé, me estaba diciendo mi esposa que las vacaciones no se descansa, Así es. ¿no? Es donde se trabaja más, ¿no? Más cuando si planeas, no sé, salir a X lugar, más te preocupas que el camino, que no te vaya a pasar esto, que no vaya a hacer falta esto, o que vamos a hacer, o sea, Claro. O si sales del país, pues todavía más, ¿no? Porque caminas, estás expuesto a diferentes climas, a diferentes comidas, a diferentes bacterias, virus, presiones atmosféricas, ¿no? Y demás, a que pues a lo mejor no encuentras dónde hidratarte correctamente y a veces parece incierto, pero necesitamos vacaciones de las vacaciones. así es. Todo sí, llegas de vacaciones y lo que quieres es descansar. Claro, No llegas como diciendo, no sé, voy a ponerme a trabajar, ya regresé de vacaciones. No, llegas con así ganas de es. descansar, ¿no? Sí, Oye, y justamente mencionas, ¿no? Como que esos síntomas que sentimos algunas personas y que están ligadas con el estrés, pero ¿en qué momento los niveles o tenemos que saber que esto ya es estrés, ¿no? Que por ejemplo, ahorita, no sé, tengo un calambre en la mano, ¿no? Es estrés. A lo mejor no es estrés, una mala posición, ¿no? claro. Cosas que la gente a lo mejor no confunda, porque si no, pues vamos a explotar y todos vamos a decir que tenemos estrés. Pues en cierta forma, todo lo que se llama estrés hace alusión a lo que nos saca de la homeostasis. Es decir, si tú estás acostumbrado a estar, o bueno, tu cuerpo está diseñado, no acostumbrado a estar en una posición, ¿sí? Pero en ese momento tú necesitas, por ejemplo, los odontólogos, ¿sí? Ujú. Que necesitan torcer la espalda y hacer más fuerza en sus dedos, ¿no? De manera incómoda, eso es estrés mecánico. Pero si a esto le sumamos que a lo mejor la muela de este paciente no sale, pues es estrés psicológico, ¿verdad? Ok. Entonces sí, definitivamente todos estamos expuestos a estrés de los tipos que hablamos anteriormente. Sin embargo, hay estrés crónico y estrés agudo. Hablamos Ujú. del agudo, que es aquí y a la hora, y el crónico, aquel que es después de 3 meses, ¿no? No Sí. puedes, por ejemplo, estar componiendo algo con una posición incómoda, porque ese estrés pues, te va a sumar y no nada más va a acabar en dolor, sino en una patología o lesión grave. Así es. No, oye, y fíjate, digo, son temas que inclusive
A mí me ha tocado darlos en la universidad. O sea, me ha tocado en semestres, en un mes, hablar de estrés, ¿no? Y a veces los chicos que están estudiando negocios se preguntan, ¿no? ¿Por qué vamos a ver estrés en negocios y todo un mes, a lo mejor, ¿no? El tema, piensan que es algo de 5 minutos donde podemos platicarlo, decir qué es o algo y ya se acabó la materia, ¿no? Cuando realmente tiene una importancia y una relevancia más cuando son personas productivas. Eh, ¿A qué voy con esto? ¿Tú qué has detectado en estas personas que seguramente has de tener en tu consultorio, que los puedes catalogar como personas altamente activas o productivas, no sé, que tienen un negocio, que dirigen un equipo, que dirigen una empresa, que, eh, no sé, que tienen cierto nivel de liderazgo o de dirección? ¿Qué patologías o qué síntomas o qué le has visto que dices, no, hombre, estos amigos, o sea, ellos y el estrés son uno, pues, ¿no? Bueno, el estrés como tal, creo que es una entidad que, así te lo digo, es como el alma de las fiestas que llama a hacer fiesta a otras entidades, ¿no? Sí. Como por ejemplo las arritmias cardíacas, como por ejemplo los dolores de cabeza, por ejemplo también los infartos, por ejemplo también los problemas gastrointestinales, por ejemplo los trastornos de sueño o los tics, los famosos tics. En cada persona el estrés se manifiesta de diferente manera o de diferente forma, porque pese a que todos nos estresamos, pues hay diferentes tipos de estrés. Entonces, habrá gente que por su propia, por su propio trabajo, a lo mejor tiene un estrés físico, no tanto psicológico, pero a veces es a la inversa. Entonces, habrá personas que por su propio trabajo a lo mejor tienen oportunidad de salirse pues, de viaje y cambian totalmente su perspectiva y alivianan el estrés. Pero habrá personas que están todo el tiempo metidas en un ámbito, por ejemplo, del hospitalario de urgencias, que es estrés tras estrés, ¿verdad? Entonces, hablamos de diferentes personas, de diferente, vamos a decirlo así, actividades y que lógicamente se van a manifestar en cada uno de manera distinta. Hablamos, por ejemplo, de una persona que es oficinista, que no come lo que debería de comer, que come a lo mejor congelados, embutidos, altos en sal y con estrés y aparte se echa un café, entonces va para arriba la taquicardia y al rato ya se vuelve una hipertensión. O, por ejemplo, personas que de repente tienen alto estrés psicológico, que a lo mejor sí pueden comer a sus horas y demás, pero un psiquiatra, un psicólogo, y a veces no lo canalizan como debería de ser, o lo canalizan y no les da el tiempo, ¿verdad? Ujú. O de repente dicen, bueno, sí, voy a una cuestión familiar y me voy a relajar y los atrapa el tráfico, entonces ya vienen los tics. Sí, Ok. ya vienen en este caso también los trastornos del sueño. Entonces, es una combinación, no a todos nos da igual, pero es importante saber que todo lo que mencioné anteriormente sí es parte del estrés. Y fíjate que yo lo leí hace tiempo, precisamente para mis materias de estrés, que decían, ¿no? Que hay un nivel de estrés óptimo, que obviamente una persona sin estrés, decía esto, existen y son aquellas que están postradas, Claro, ¿no? Totalmente, sí, ¿no? Son las personas que tienen cero estrés, que si queremos ser productivos necesitamos un cierto nivel de estrés, pero que es un estrés normal, que nuestro cuerpo lo siente, los tolera, niños supera. lo tienen Sí, también, o sea, no hay edad para decir aquí empieza el estrés, ¿no? Como que todas las claro. edades son. Entonces, ponían en la gráfica que hay un nivel de estrés donde somos muy competitivos, somos muy productivos, somos altamente eficientes, pero cuando pum, nos pasamos la línea, caemos en este tipo de padecimientos y Sí. choques, ¿no? Hay un estudio de Harvard que dice que el 75% de los empresarios tienen un estrés crónico y mencionaste que es el estrés crónico, entonces eh, esos 75% no dudo que hay muchos, ¿no? ¿Y qué es lo más recurrente cuando ya es crónico? ¿Qué tipo de padecimientos son? Bueno,
Dijiste algo muy importante. Cuando el estrés ya es crónico, son padecimientos, claro, están crónicos. Por ejemplo, infartos, arritmias recurrentes, problemas gastrointestinales recurrentes, diarreas, vómitos, dolores del cuerpo o lo que llamamos mialgias o cefaleas por tensión, tics que no se quitan y por supuesto lo más frecuente es trastornos del sueño. Habrá gente Sí. que dice, bueno, yo me empiezo a tomar determinadas pastillas, Ujú. ¿verdad? Pero si en esta pastilla no duermo. Sí. O bueno, me duermo, pero me despierto a medianoche. O me duermo y tengo pesadillas. O me duermo y siento que no descanso. ¿Por qué? Porque todo está tenso. Inclusive otro de ellos es ahí existe un trastorno de carácter dental que se llama bruxismo, Ok. que es las personas que cuando están durmiendo rechinan o muerden con mucha fuerza, activan estos músculos y definitivamente hablamos de crónico cuando ya tienen un desgaste prematuro de los dientes. Entonces, son tipos de estrés que, bueno, manejan este tipo de personas porque pues básicamente mueven las economías mundiales, ¿no? Y Sí. no obstante también dentro de los terrenos o raíces oscuras de las naturalezas de este tipo de empresas, pues también mueven guerras, mueven estados, quitan, ponen presidentes y lógicamente imagínate qué estrés, ¿no? O si creas Sí. una guerra, pues no creo que duerma uno muy tranquilo, ¿verdad? He notado que, y me incluyo, que llegamos a normalizarlo, ¿no? Que decimos, yo hace rato digo, te platicaba, ¿no? Cómo he padecido el estrés, ¿no? Me ha tocado en ocasiones, pero también te comentaba, lo he sabido identificar, ¿no? De decir, a ver, esto ya no es normal, Claro, ¿no? He tenido situaciones, que en su momento el problema se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande, y empiezo a sentir ya en el cuerpo que mi cuerpo ya empieza a reaccionar y a sentirse diferente, ¿no? Cuando empecé ese tipo de situaciones conmigo, pues me daba el estrés, me llegaba el tema muscular, mi cuerpo se contraía y no sabía qué era, ¿no? claro. Hasta que tuve la oportunidad de platicar con especialistas como tú y me dijeron es estrés. Entonces dije, espérame, entonces en la siguiente ocasión que empecé a detectar ese tipo de problemas, dije, ok, a ver, o lo resuelvo o lo dejo, o mañana veo cómo lo resuelvo, o en una hora lo vuelvo a revisar, o me salí a caminar, ¿no? Pero bueno, traté como que no pasara la línea del estrés que mi cuerpo podía contener a un estrés más agudo, ¿no? Claro. Y vuelvo al tema, ¿en qué momento tenemos que, como profesionales o como personas, sencillamente decir, a ver, esto ya no es normal y tengo que acudir con un especialista? Es una muy buena pregunta. Bueno, hay algunas consecuencias negativas, por ejemplo, hablando de físicas, pues el dolor que dura más de 3 días y que no se quita o que es recurrente. El dolor de cabeza, hablando, por ejemplo, acerca de la fatiga que tú puedes notar porque uno se conoce y dice uno, bueno, es que hoy ya no rendí, Ujú. ¿verdad? O me cansé antes o me dio sueño antes. Hablando, por ejemplo, también de la alteración respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es tan sencillo, esto también es un signo, es tan sencillo saber que hay un parámetro normal de respiraciones por minuto y si tú estás respirando más, ¿sí? Y es un patrón que se repite o que dura más de 3, 4 días, ahí sí necesitamos visitar a un especialista. Al igual, por ejemplo, alteraciones de la circulación sanguínea, habrá momentos en donde personas dicen, bueno, es que ya se me está durmiendo el brazo, ¿no? Lo Ujú. más común, el brazo se me está durmiendo, ¿no? O se me está durmiendo la mano, que muchos dicen, no, es la antesala de un infarto. No es así, Ujú. porque esto está combinado con otros signos, síntomas, pero no es así. Pero sí el adormecimiento es uno de ellos. Aparte, por ejemplo, temas psicológicos como la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, la pérdida de foco, la pérdida de concentración, también es una de ellas, porque esto se puede notar muy sencillo cuando lees un texto, ¿no? Dices, bueno, necesito leer un texto, lo lees con tranquilidad y lo entiendes. Habrá personas que lo lean y no lo entiendan. Y esto, pues lógicamente va a darnos como tal una calidad de vida disminuida, que lo podemos notar
que ya no tenemos ganas a lo mejor de ponernos atención en nuestra línea personal, en la higiene, en nuestras relaciones, ¿no? Ya va a dar igual muchas cosas, ¿no? Como, pues no me importa que mi carro esté sucio, no me importa que yo vaya sucio, ya repercute, tiene un impacto en la calidad de vida y sobre todo en las áreas, como por ejemplo en la familia, en las amistades, en el trabajo, en la toma de decisiones, y precisamente hay varios test que se utilizan para la fatiga y toman mucho en cuenta en este caso la cuestión psicológica. Hay uno que se llama REST-TQ test que habla acerca de esto e inclusive hay algunos diarios de cansancio o diarios de capacidades físicas y psicológicas que tú rellenas y que tú te puedes dar cuenta que pues realmente sí, hasta puntuado está y tú realmente estás cayendo en una fatiga crónica o en un estrés crónico. Pues a ver si nos puedes compartir esos enlaces Sí, claro, y lo dejamos en los comentarios de este video que subamos por para supuesto. que la gente entre y bueno, pues no solamente conozca las redes y la forma de contactar a Dante, sino también pueda hacer estos test y ver cómo están en este tema, ¿no? Claro. Mencionaste algo importante. No me gustaría a lo mejor brincármelo, ¿no? Probablemente lo vamos a ver más adelante, pero aprovechando el espacio, mencionaste el tema de la respiración. ¿Cómo tenemos o cómo podríamos o deberíamos respirar para a lo mejor tranquilizarnos o para qué nos sirve la respiración? Pues la respiración es una actividad esencial, vital, en la cual nos ayuda a oxigenar nuestros tejidos. La oxigenación en los tejidos es vital porque es un participante que puede oxidar, en este caso, todos los nutrientes que tenemos en el cuerpo y a través de esto es más sencillo como adquirirlos, ¿no? Entonces, aparte de esto, la respiración es un signo porque se puede medir. Ujú. Y cuando nosotros respiramos más rápido, aparte de gastar más energía, también aunado al sistema circulatorio, en este caso el corazón, que es una bomba, entre más rápido respiramos, el corazón late más rápido. Entonces, si nosotros respiramos de manera más consciente, hondo y profundo, aparte de que estaremos eficientando la absorción de oxígeno, también vamos a hacer más eficiente el lateo de los corazones y no obstante, también esto es una señal de calma para nuestro cuerpo. Ok. De hecho, esto es tan importante que es una de las técnicas que se utilizan para disminuir el estrés. Sí, entonces es respiración honda, retener, profunda, con la finalidad de comunicarle al cuerpo que nosotros estamos relajados. Pues mira, es interesante porque, digo, cuando platicamos con otros invitados, pues algunos comentan, ¿no? Cómo sobrellevan el estrés, qué hacen, ¿no? Pero, digo, escucharlo de un profesionista en la materia se oye diferente, ¿no? Tiene más fondo el por qué las cosas. Claro. Oye, y en ese sentido, eh, danos 3 recomendaciones rápidas e inmediatas que pueden a lo mejor hacer un líder, un empresario, una persona que está sufriendo de estrés constante y que hoy se está cuestionando o se está diciendo, ¿sabes qué? Yo sí tengo estrés, o yo sí he presentado cuadros de estrés, o yo constantemente tengo estrés. ¿Qué podría empezar a hacer hoy para empezar a disminuir esos índices de estrés? Bueno, para empezar, yo creo que todo mundo hace las cosas a prisa, ¿verdad? Sí. Y no está mal, porque a veces ya somos tan expertos en hacerlo que nos sale muy bien. Ujú. Pero cuando hacemos las cosas a prisa, nuestro corazón late más rápido y respiramos más rápido. Recordamos que cuando nosotros tenemos esta reacción de lucha o huida, existe una segregación de algunas hormonas que nos preparan para huir o para pelear. Ok. Esto es algo muy arcaico que está en nuestros cerebros desde hace mucho tiempo. Entonces, si nosotros hacemos las actividades rápido y no respiramos, ahí ya estamos, número uno, activando ese mecanismo. Entonces, lo podemos hacer, pero haciéndolo de manera consciente, respirando. Todos utilizamos un vehículo para ir al trabajo. Entonces, yo les recomiendo ir respirando de manera consciente en los semáforos,
Y cuando alguien se nos atraviese o pongan en peligro nuestra vida, agradecer, ¿sí? El hecho de que estamos sin un daño, porque eso también genera ciertas endorfinas que nuestro propio cerebro produce y quita el dolor y desinflama, ¿sí? Sí. Otra de ellas, por ejemplo, es sí realizar actividad física constante. Si no se puede diario, por lo menos de 3 a 5 días a la semana. Media hora, no requiere de más tiempo. En ocasiones hay gente que está muy ocupada, pero hay que recordar que esto de la actividad física es prolongar la vida de nuestros tejidos, prolongar y por supuesto aumentar la mejor toma de decisiones, la concentración y sobre todo disminuir el cansancio. Otra de ellas sería, por ejemplo, sí visitar a un especialista para descargar, llámese psicólogo, en el tema de estrés emocional y, por ejemplo, un fisioterapeuta o algún masajista experto en la materia, porque no todos los masajes son iguales, que sí pueda tener la capacidad de darte un masaje recuperativo, sí que tiene miles de beneficios, ¿no? Y que pueda en este caso, pues quitarte el estrés, ¿no? Muscular, el estrés mecánico. Y bueno, mencionaste aquí algo interesante, a prisa, ¿no? Digo, ahorita lo dices, a veces siento que son cuestiones que vivimos día a día, pero no nos pausamos a analizarlo, ¿no? Y tienes mucha razón. La prisa nos genera estrés, o sea, Claro, si entramos a trabajar a las 8 de la mañana y salimos a las 8, pues ¿con qué estrés vamos a cruzar la ciudad? Hay un bloqueo, ¿cómo lo vamos a esquivar? ¿Y cómo vamos a llegar? Pues, ¿no? Entonces, eso es estrés y creo que complementando un poquito nada más esa parte donde tú lo mencionaste, sería anticiparse, ¿no? claro. Si tenemos un trabajo que entregar, un proyecto, anticiparnos, porque creo que eso nos va a permitir, por lo menos, no estresarnos por las prisas, Es ¿no? Que correcto. sea un factor menos para no estresarnos, ¿no? Anticiparse. Y bueno, ¿tú crees que el tema de estrés se esté convirtiendo en un tema como estatus para los profesionistas o los empresarios? ¿En qué sentido te lo comento? Eh, Se ha dicho o se dice o comentan que esas personas que son altamente productivas son porque todo el día tienen cosas que hacer, porque todo el día están resolviendo problemas, En porque todo activo. el, o sea, ¿crees que entre más estrés tengamos o más actividades tengamos, o se esté volviendo es una moda? Definitivamente yo creo que el estrés también ya se está volviendo una moda porque nuestro sistema económico actual, que es el capitalismo, nos exige eso, Ok. ¿verdad? Anteriormente, bueno, si tú vas a la vida en un rancho en donde la vida es autosustentable, pues no vas a tener estrés porque la tierra te da todo, ¿verdad? Ujú. Pero en este caso aquí tú tienes que conseguir vegetales frescos y no nada más tienes que comprarlos. Tienes que ir, seleccionarlos y pagarlos, ¿verdad? Así es. Entonces sí se está volviendo no nada más una moda, sino un sistema de vida. Entonces es preocupante porque justamente leía yo un artículo de manera reciente en donde decía que el estatus académico no nada más está creando nuevos maestros o doctores, sino también está creando nuevos enfermos mentales, ¿sí? ¿Cómo crees? Y esto es a raíz del estrés, Ujú. ¿verdad? Una persona que se la pasa leyendo, es antinatura, por supuesto, que se la pasa leyendo horas, desvelándose, tomando litros de café para ser más productivo, justo lo que comentabas tú, pues lógicamente pide más desgaste, ¿no? ¿Por qué es estrés o estresante? Porque el hecho de que tú estés pensando, como paréntesis, a nosotros los seres humanos tenemos un cerebro que nos cuesta demasiada energía. Gastamos el 30% de toda la energía total del cuerpo en el cerebro. ¿Por qué? Porque pensamos. Ok. Entonces, a diferencia del músculo, ¿sí? Que si gasta energía, pues un gorila pues no piensa, solo descansa, duerme, se levanta, hace lo que tiene que hacer, pero el ser humano no. Entonces, sí requiere la cuestión cognitiva, metacognitiva, requiere de una alta demanda de energía. Entonces, no la reponemos a veces comiendo ni durmiendo, sino también justo teniendo estos periodos de desconexión, lo que comentábamos, de Ok. irse a un bosque, de irse a caminar, de hacer una actividad totalmente diferente. Pero estos programas de posgrado, ¿sí? Y estos programas de productividad, de alta productividad, Sí. generan más estrés y también generan más enfermedades de carácter psiquiátrico.
Pues ya me pusiste a pensar y espero que eso no me provoque más estrés, ¿no? Oye, pero, y bueno, ahora qué tips o qué recomendación nos das, porque el día a día, lo acabas de mencionar, ¿no? El día a día nos estresa, ¿no? Y a veces, no sé tú, no sé las personas que nos están viendo, pero a veces cuando decimos ya viene el lunes, ¿no? Uf, El cuerpo se empieza a poner, se programa. a prepararse, ¿no? Diferente a cuando decimos ya viene viernes, ¿no? Claro, hoy es Ya viernesito. como que bajamos, nos sentimos como que ya nos vamos, ¿no? Inclusive yo mido mucho lo que es la actividad en Internet por la profesión y los servicios que brindamos, digo, Claro, aparte de esto que nos gusta, pero los días es cuando más actividad en Internet hay, ¿no? Y no solamente lo digo yo, están las estadísticas y todos los claro, reportes que hacen anualmente, pero es cuando más tráfico, más búsquedas, más compras, más reservaciones, más claro. todo, ¿no? Muchos dicen es el fin de semana, ¿no? Es cuando la gente más desconectada de sus Así redes es. sociales y de actividades en Internet está, ¿no? Todo se hace de lunes, y si ves la gráfica, es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, así se va hasta domingo, ¿no? El Y lunes otra otra vez, vez se ¡fum! dispara. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer como para, en lugar de empezar nuestro día al 100 y terminar muertos o muy cansados o muy estresados? ¿Qué recomendación nos puedes hacer como para que llegue el fin del día y lleguemos bien? Digamos, hoy tengo ganas de dar una vuelta en bicicleta, tengo ganas de ir a caminar al parque, ahorita de noche, porque a veces nos dan las 7, 8 de la noche, 9 de la noche y nada más estamos buscando ya cómo dormirnos y que empiece el otro día, ¿no? Claro. Es una pregunta interesante. Ahorita si tú ves alrededor, hay muchos ornatos, hay cuadros y ya dentro de lo que es la semana, porque también esta cuestión del estrés es una cuestión social. Entonces, número uno, hay que ser organizados, aunque nos estrese un poco, pero tenemos que pagar ese precio porque si nosotros organizamos nuestras actividades, nos va mejor, ¿sí? El cerebro actúa por intención, entonces se programa, lo programas y dices, ah, bueno, tengo que hacer esto, el otro, aquello, y bueno, ya tienes tú como una lista de prioridades en las cuales dices, bueno, a mí me apremia hacer esto, esto y esto. Segundo lugar, dormir bien. Eso es totalmente natural y es uno de los mecanismos más económicos y básicos que tenemos para poder sobresalir de ese cansancio y adaptarnos. Usualmente se recomiendan de 8 a 10 horas. Si dormimos menos, vaya que la tenemos muy difícil, ¿no? Aunque vayamos al masaje, que sí puede mejorar el sueño no se recupera, lamentablemente. Número 3, sí acudir con un profesional, porque el profesional no obstante te va a educar, ¿sí? No nada más te va a decir en el tema, por ejemplo, de los psicólogos, te van a dar técnicas, sino te van a educar del por qué sí y si estás mal o no estás mal, porque a veces tenemos tanta actividad mental, dicen por ahí los expertos que tenemos más de 10,000 pensamientos al día, entonces pues realmente hay que aprender a seleccionar esos pensamientos y precisamente de ahí la planeación y decir, mira, esto quiero hacer, ¿no? Para ir con un enfoque. Número 4, sí realizar de manera obligatoria una actividad física constante, por lo menos de 3 a 5 días de la semana. También depende mucho de tu edad, ¿verdad? Claro que si tienes más tiempo hay que invertirlo. Ok. Y como consejo para las personas que viven en ciudad y a veces no tienen como esa facilidad, pueden dejar el carro más lejos, ¿sí? Y caminar 4 cuadras de ida, 4 cuadras de regreso. Es más, hasta con más probabilidad de que tengan opción de elegir un estacionamiento, Ok. pero no hacerlo enfrente de donde nosotros tenemos que ir, a menos que ya se haga tarde, ¿verdad? Porque Ujú. eso sería un costo-beneficio, ¿verdad? Y nos va a provocar estrés. Claro, entonces nos provoca estrés, pero sí es importante hacer alguna actividad física, inclusive en la noche en casa podemos hacer bicicleta viendo nuestra serie favorita y matamos dos pájaros de una sola pedrada. No es necesario hacer un ejercicio extenuante, ¿verdad? Porque también hablamos de estrés físico. Sí. No, es necesario también, como te decía, viendo los ornatos, distraerse, ¿sí? Quitar el foco por un momento. Entonces, ver, por ejemplo, detalladamente una obra de arte, un cuadro,
el arte de la observación, alguna flor, que si ya cambió algo de lugar, eso en automático distrae la mente, le quita la atención y en automático te desconecta. Bien. ¿Sí? Esa es una de las técnicas que también utilizan los psicólogos, ¿no? O sea, estar como atento de qué colores ves, qué hueles, qué sonidos escuchas, ¿no? Sí, Toda sí, esa sí. cuestión. Otra de ellas es, por supuesto, darse a alguna oportunidad para relajarse. La relajación muchas veces se ve como un lujo, pero es una necesidad. Ok. Pagarte un spa, pagarte un masaje, pagarte por ahí alguna sesión de descarga, por ahí alguna punción seca que te va a quitar de tajo todas esas cargas musculares que traes de la semana, te las quitas y en automático el cerebro funciona diferente. No es muy caro, es un poco doloroso, pero vale la pena. ¿Sí? Bien. Como Ujú. siguiente punto, tener un ritual de sueño. Te había comentado al inicio de esta plática. El siguiente sería generarte o comprar como una serie de aditamentos que te van a ayudar a desempeñar mejor tu trabajo. Un ejemplo, el mouse. Hay un mouse que tiene como una muñequera Ajá. y eso salva de operaciones, no te imaginas, ¿sí? Porque al final también eso es estrés físico que puede desencadenar en una lesión como le llamamos el síndrome del túnel del carpo. Ok. Entonces, con eso, sí, o al igual, por ejemplo, si pasas mucho tiempo parado, hacerte de un tapete de antifatiga, que no es muy caro, y en automático tú te subes y sientes el descanso en todo el cuerpo, lo estresas menos, ¿sí? Hay menos activación muscular, ¿sí? El siguiente punto sería que uno pudiera estirar, si no todo el cuerpo, por lo menos los grupos musculares que están más sujetos a estrés. Por ejemplo, si estás sentado, piernas, espalda, ¿sí? Espalda alta, cuello, Ok. ¿no? Como siguiente inciso sería hacerte de aditamentos que te consientan, ¿sí? Por ahí un masajeador, ¿sí? Aunque bueno, es difícil que los masajeadores a veces te relajen por el tema de la vibración, pero sí podemos comprarnos, por ejemplo, una mejor opción, una compresa caliente. Ok. ¿Sí? Metemos al microondas unos 1 minuto y medio, dos, te la pones acá mientras ves tu serie de programa favorita. Wow, es increíble, hasta te vas a ensoñar, ¿no? O en la parte lumbar, o en ocasiones cuando uno está muy cansado, pues sí, ponerse una compresa fría 10 minutos, lo mismo para la caliente, y esto es algo pasivo que puedes hacer inclusive hasta en camino al trabajo. O una rica cena, ¿no? A Por mí una supuesto, rica cena nutritiva. me relaja. Oye, pero fíjate, esto que mencionas, digo, varias cosas las fui aquí anotando, pero hay cosas que hago porque precisamente he sufrido de estrés. Una de ellas, y las comparto, y vuelvo al tema de las listas de prioridades. ¿Cuántos empresarios no tenemos ahí en la mente las cosas que tenemos que pagar, las cosas que tenemos que cubrir, ¿no? Las cosas que tenemos que cobrar, Claro, los temas pendientes, ¿no? Si tenemos todo en la mente, no vamos a descansar así llegue sábado, domingo, o sea viernes, o sea jueves, vamos a traer esto, vamos a tener esto, ¿no? Yo he descargado todo ese tipo de cuestiones en la mente haciendo esas listas, ¿no? Escribiéndolas, las 10, 20, 30, 50 cosas que debo de hacer. Al ponerlas ahí, por lo menos en mi caso, se las quitas inmediatamente al cerebro, ¿no? claro, por supuesto. Lo descansas. Sabes que agarras la lista y dices, ya sé las que tengo que hacer. De repente llega el lunes y ¿no? Terminé las más urgentes e importantes, ¿no? Pero eso me ha servido mucho para tranquilizarme. El otro, y lo comparto con las personas que nos ven, es también el área de trabajo. Entre más cómoda sea para ti, es mejor. Por ejemplo, en mi caso, cuando digo, tengo ahí un espacio de trabajo y cuando tengo todo amontonado, me cuesta trabajo enfocarme. A veces lo que hago es, bueno, empiezo a acomodar y listo, y no sé qué me pasa, pero me relaja Paz mental. y ya continúo, ¿no? Y de repente ya termina el día y otra vez estás en mi escritorio, pero bueno, ya se acabó, ¿no? Claro. Al otro día lo mismo, tengo que agarrar y otra vez tengo que empezar a acomodar todo para sentir esa tranquilidad, ¿no? Pero bueno, son esos pequeños hábitos que yo he adoptado para, para poder estar tranquilo y no sentir una semana complicada o un día complicado, ¿no? Eh, ya no hago
y creo que lo tengo que retomar por lo que acabas de mencionar, pero darte ese espacio para hacer algo diferente, no sé, caminar, hacer alguna rutina que te ayude a terminar de relajar tu cuerpo para, no tanto para irte a dormir, sino para desconectarte y decir, bueno, ahora sí voy a ver un ratito, no sé, una película, una serie Claro. o algo Romper X el cosa, ¿no? ciclo del pensamiento, ¿no? Así De las es. preocupaciones, sobre todo, porque el pensamiento siempre va a estar ahí. Y bueno, a esas personas, a esos empresarios, a esos líderes que nos están viendo, que viven ya de manera automática su día, ¿qué mensaje les puedes dar? Híjole, es un mensaje muy interesante, pero yo les podría decir que el cuerpo no es una máquina, inclusive las máquinas descansan porque tienen un ciclo de trabajo, entonces hay que ser más vehementes con nosotros mismos, más conscientes que nosotros no podemos trabajar como máquinas porque no lo somos. Debemos reconocer nuestra humanidad, ser conscientes que necesitamos la ayuda de más personas, como por ejemplo para un masaje, para un estiramiento, acudir con un especialista y definitivamente no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Debería ser una premisa para todos y sobre todo buscar el bienestar, porque si uno está bien con uno mismo, puede estar uno bien con todos. Mientras uno no esté bien con uno mismo, no hay posibilidades de estar mejor con otras personas o lidiar, ¿no? Así es, ¿no? Pues bueno, personas que nos están viendo y escuchando, espero que les esté gustando la plática que tenemos con Dante. La verdad es mucha información. Qué bueno que esto se está grabando, ¿no? Yo voy a ocupar este video para mis clases, para ponerlo y volverlo a poner y dejarlo de tarea y Excelente. que la gente, que los chavos que con los que a los que les imparto clases, pues les pueda servir. Oye, ¿y cómo te has sentido hasta ahorita? Muy bien, bastante desenvuelto. Qué padre, de eso se trata. ¿Nos pudieras platicar un poquito de los servicios que tú haces? Claro, dentro de los servicios que tenemos para el público, tenemos básicamente servicios de lo que es el diagnóstico, el tratamiento certero de las enfermedades musculoesqueléticas, que por supuesto estos van ligados a estrés psicológico también, porque al final esto genera un duelo, ¿no? De tener una discapacidad, de que ya me torcí el tobillo, de que ya me torcí la rodilla, de que ya me duele la espalda y de repente, caso real, ¿no? De que no, pues es que llega un paciente y dice, no, ya lo busqué en Google y casi casi es cáncer, ¿no? No, con Ujú. calma, no 3 veces más, ¿no? Entonces, ese tipo de servicios tenemos en la clínica, en Sinergia Consultorios, así nos pueden encontrar en las redes sociales y próximamente en la página web. Y bueno, también ofrecemos terapia física con láser, con ultrasonido, con electroestimulación, con fusión seca, que realmente eso aquí en Oaxaca, pese a que hay algunos profesionistas que la ponen, pues no lo hacen como debería de ser, ¿no? Tuve la fortuna de aprender esta técnica con los creadores de la técnica, ¿no? En los españoles. Entonces, pues tenemos ese servicio a muy bajo costo en realidad y pues tiene bastante grado de efectividad. Tengo pacientes que me han dicho, es que después de ahí no me ha pasado nada y estoy súper bien. Me recomiendan, claro está, pero por ejemplo, uno de los problemas que se pueden solucionar con estos es la tensión de los trapecios, ¿no? Cuando estamos muy tensos y nos duele con solo que nos toquen. O por ejemplo, otro es la falsa ciática, ¿no? Que es cuando uno de los músculos de la cadera se contractura, pinza el nervio o lo presiona y eso genera una ciática, pero no es una ciática verdadera en función de que la ciática verdadera se encuentra desde la columna vertebral, ¿no? En Ok. ramas nerviosas. Eso se ubica en la periferia y es solucionable con una sola sesión. Ok, pues miren, servicios importantes. Yo leí algunos, pero decía, nos los tiene que explicar Dante, ¿no? Porque sí Claro, son complicados. Y bueno, Dante, ayúdame a descifrar los mitos que hay relacionados con el estrés. con gusto. Hay un mito que dicen que el estrés es mental, que no es físico. Bueno, como les platicaba yo en toda esta tertulia, pues básicamente hay estrés mental y también hay estrés físico. El físico se caracteriza por temas de posturas prolongadas o de trabajo prolongado o de hacer algún acto motor que se genere todos los días. Por ejemplo, anteriormente los que hacían pan, ¿no? O inclusive las personas que anteriormente cosían con la máquina que no Sí. era de potencia eléctrica,
se llama, había algunos sobrecargas, por ejemplo, del sartorio, ¿no? Que era específicamente de ellos, ¿no? Entonces, eso sí es estrés mecánico. O, por ejemplo, las personas, como retomábamos ahorita el punto anterior, que utilizan un mouse. Sí. Entonces no se ponen una almohadita y eso es estrés mecánico que lógicamente sí podría influir en tu salud. Y el estrés mental o psicológico es aquel que genera ansiedad, preocupación, depresión y que normalmente van juntos porque el estrés pues genera repercusiones físicas y el estrés físico o mecánico genera repercusiones de estrés psicológico. Ahora el siguiente mito. Estar estresado significa que trabajo duro y soy productivo. Uf, pues en parte puede ser, ¿verdad? Pero esto no se tiene que volver una costumbre. Ujú. Básicamente, el estrés es una condición humana, al igual que la frustración, sentirse bien, sentirse mal, pero no porque te sientas más mal vas a ser exitoso, ¿verdad? Entonces, considero que aquí no se cumple esa parte porque no es una determinante. Sin embargo, existe una ley para todos los empresarios que seguramente la conocen, que se llama la ley del Pareto, que es del 80-20. Así es. Ley de Pareto dice que tú debes de conseguir con ese 20, ¿sí? El 80% de todos los beneficios. Y también por ahí dicen algunos japoneses que si tú mejoras un 1% diario, vas a mejorar muchísimo, que no necesitas mejorar más. Entonces, Así es. básicamente no es cuestión de estrés, es cuestión de productividad y obviamente de enfoque. No, y justamente por lo que acabas de hablar de la regla 2080, me ha tocado vernos y entrevistas también de empresarios que realmente no trabajan todo el día, o sea, con su tiempo del 20% logran eh, ser rentables sin necesidad de esforzarse lo que otras personas trabajan, que es el 80%, ¿no? Claro. ¿Cuántos de nosotros trabajamos todo el día y descansamos un poquito, ¿no? Y los grandes empresarios o las grandes personas que están logrando negocios exitosos realmente se están esforzando para que le inviertan solamente el 20% de su tiempo y puedan disfrutar el otro 80%, Claro, pero no trabajando, así es. ¿no? Y se estresan menos, por Y supuesto. se estresan, bueno, probablemente se estresan, pero por lo menos un, Un veinte por un ciento menos. 20%, ¿no? Y bueno, el otro mito es que el estrés se quita con vacaciones. Pues no, aunque es una gran ayuda, por supuesto, a quien no nos quita el estrés las vacaciones, pero también nos puede estresar, justamente porque cuando nosotros viajamos existe un alto grado de deshidratación. Por la altura, la cabina viene presurizada y eso va generando también una deshidratación mayor y aparte, a veces pues está climatizado, ¿verdad? Y normalmente es frío. Entonces, con el frío dan menos ganas de beber o hidratarte. Entonces ya ahí estamos estresados, ¿no? Sí. De repente llegamos a otra altitud, otra presión atmosférica. Ese es otro tema de estrés. Pero claro que si se van a la playa, sería, por supuesto, algo que sí se podría cumplir, ¿no? Pero si se van a la montaña o a otro país donde no haya playa, lo dudo mucho. Y por supuesto, mucho menos cuando, por ejemplo, se van a New York, ¿no? Donde hay más ruido, en donde la ciudad nunca duerme, o Las Vegas, ¿no? Donde hay ruidos que nos estresan más, aunque sí puede ayudar, pero todo depende hacia qué lugar vas a viajar, dónde vas a descansar y cómo lo hagas. Bien, pues espero que se estén aclarando estos mitos. Digo, pienso que hay muchos más. Hay uno, bueno, el siguiente mito dice que las únicas personas que, que sufren lesiones son las que hacen ejercicio. Wow, pues claro que no, porque claro que están un poquito, bueno, aquí hay un parteaguas, ¿no? Porque habrá personas que sí planifican su ejercicio físico y tienen un profesional detrás de ellos, un preparador físico y demás, un fisioterapeuta, y son personas que se lesionan menos, ¿no? Por toda la educación y el trabajo y planeación que hay detrás de ellos. Pero por otro lado, habrá personas que hacen deporte, entre comillas, que no tienen nada de esto. Por supuesto que se van a Ujú. lesionar más. ¿Por qué? Porque la naturaleza de este tipo de cargas físicas no van a estar planeadas, no van a tener un objetivo, una razón de ser y se van a lesionar. O una de dos, o no hacen nada y no ven cambios, o de plano se la viven lesionándose.
Bien. Aparte, no todas las personas que son deportistas se lesionan. Habrá personas que cargando se lesionan o agachándose se lesionan o inclusive no sabiendo descansar o utilizar su cuerpo se lesionan y no son deportistas. Es correcto. Otro mito eh, descubierto, ¿no? O aclarado. Y el último, el estrés es inevitable. Así es la vida del líder. En efecto, el estrés es inevitable. ¿Por qué? Porque el estrés está diseñado para nosotros adaptarnos al estrés y supercompensar. Sin embargo, aquí viene una premisa del estrés que para poder superarlo necesitamos descansar y necesitamos hacer, pues claro está, de uso de algunas técnicas y también, por supuesto, de algunas herramientas que van a disminuir nuestro estrés, ¿no? Por ejemplo, comentaba yo hace unos momentos que existe por ahí un dispositivo que se llama foam roller, que es como una especie cilíndrica de espuma comprimida, en donde tú puedes darte masaje con ese mismo y pues lógicamente te quitas el estrés, pero este estrés va vinculado al tema mecánico, ¿verdad? Pero el estrés va a estar ahí siempre presente, solo que tú vas a decidir qué tanto estrés vas a tener. Hay que tener mucha pericia y mucho autoconocimiento para saber qué tanto estrés puedo soportar, porque si nos las damos de Juan Camané y el héroe El Salvador, lo vamos a terminar muy mal, hasta podemos terminar con síndrome de burnout o síndrome de sobreentrenamiento, que es lo mismo, en donde pues lejos de sobrepasar esa curva de estrés y ser mejores, supercompensar y ser capaces de superar más grados de estrés cada día, va a ser todo lo contrario. No, y pasa algo curioso. O sea, hoy en día se venden muchos gadgets, muchos productos, equipos para disminuir el estrés, ¿no? Desde las pelotitas antiestrés, tapetes. Yo he visto en algunas tiendas eh, como fundas para asientos Claro, que te dan masaje, o sea, hay una gran variedad, ¿no? sí, muchísimas. Pero yo sí he probado algunas y siento que me provoca más estrés, ¿no? Entonces hay que ver cuál encaja con tu cuerpo. Bueno, más que nada, en todo ese tipo de aparatos vibrátiles, siempre recomendamos una frecuencia en hertz de 20 a máximo 30 hertz, porque si nosotros metemos más hertz, el músculo es sensible y en vez de relajarse, se activa. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, bueno, podríamos decir se activa, después se relaja, pero lo que buscamos es relajarlo, no activarlo. Caso concreto de las pistolas que venden, Ah, sí. tipo masaje, esas para relajar, no las recomiendo porque esas lejos de relajar, activan. Oye, y si, bueno, de las personas que nos están viendo, eh, ¿qué hábito de los que ellos ya traen le recomiendas quitar para que puedan tener menos estrés? Quitar, bueno, hacer las cosas a prisa, número uno. Número dos, también no invertir en su salud, porque a veces escatimamos, ¿no? Decimos, no, es que no vamos a invertir porque sale muy caro. Créanme que la salud es de las mejores áreas para invertir porque se trata de ti, eres tú. Y si tú eres el líder de la empresa y si tú eres la toma de decisiones y todo, pues lógicamente tienes que estar bien tú. Entonces necesitas atenderte lo más rápido posible y también con eso darle el ejemplo a tus pues hijos si tienes o en este caso a tus empleados, ¿no? Porque yo no creo que si tú eres dueño de una empresa, pues te gustaría ver a un empleado enfermo o atendiendo con dolor de espalda, todo irritable, todo desenfocado, ¿no? Entonces, y también otra de las cosas que podríamos recomendar es no ir con personas que no están calificadas, porque eso, aparte de quitarte tiempo, dinero, esfuerzo, pues a veces hace que tú tengas una experiencia que no sea agradable y pues con esto un refuerzo malo, ¿no? En tu cerebro. Y yo creo que también otro Dios bastante importante, pues sería que te consientas, ¿no? Que te consientas en casa, que sí te das masajito, que te estires, que de repente en vez de ponerte a ver un canal político o algo que pues te puede apoyar, pero que Ujú. no es en pro de tu salud, pues de repente busques ahí algún video, ¿no? De alguna asociación seria, de algunos estiramientos, de alguna actividad gimnasia en casa y que lo pongamos a hacer. ¿Por qué no? No, y mencionas algo muy importante, ¿no? O sea, eh,
no solo veamos por nosotros mismos, ¿no? O sea, el estrés, ok, ya lo logré controlar, ya vi el podcast y me sirvió, pero bueno, ahora hay que compartirlo, ¿no? Claro. Si tú tienes personas que sufren el estrés, te sugiero, te recomiendo que compartas este material a esas personas, ¿no? Si tú puedes, y precisamente lo mencionó Dante, ha dado algunos talleres, si te lo puedes llevar a tu empresa y darles un taller a tus colaboradores con Dante, yo creo que también es una forma de ayudar a tu equipo a conocerse y a ser productivo sin llegar al límite, Claro. ¿no? Sin llegar al límite, ¿no? Y bueno, aprovechando que estamos haciendo este espacio, ¿alguna promoción que tengas, Dante? Pues yo creo que las personas que les gustaría que nosotros fuéramos a su empresa a dar algún tipo de educación o algún tipo de taller, podríamos manejarles algún tipo de descuento, pues ¿por qué no un 15-20% de descuento para que puedan ustedes, en este caso, darles esa educación y también disminuyamos, en este caso, el tiempo y la incidencia en la incapacidad, ¿no? Pues muchísimas gracias, Dante. Tengo una dinámica que me gustaría que la lleváramos a cabo. Es una dinámica de escoge rápido. ¿Ok? Te voy a dar 2 opciones y tú me dices pues, la primera que se te venga a la mente, ¿no? Muy bien. Si en alguna quieres comentar algo por el tipo de respuesta que diste, adelante, ¿no? Muy bien, claro. Entonces, a ver, Dante, ¿qué prefieres? ¿Mente o cuerpo? Mente. Mente. ¿Dormir bien o hacer ejercicio? Dormir bien. Ok. ¿Descanso activo o descanso total? Descanso activo. ¿Qué es el descanso activo? En realidad el descanso activo no es una palabra bien acuñada, en este caso es recuperación activa, porque el descanso etimológicamente implica no hacer nada. Okay. En este caso es recuperación activa. Hay 2 tipos, ¿no? El descanso como tal o la recuperación activa. En este caso yo elegiría recuperación activa porque la recuperación activa tiene muchos más beneficios que la recuperación no activa. Bien, ok, porque si yo hubiera preferido lo que era el descanso total. Para mí descanso total es... no mover duermo, ni un dedo, nada más el control remoto, exactamente, ¿no? Ok. ¿Dolor físico o dolor emocional? Dolor físico. ¿Qué es más difícil de sanar? El emocional, porque tiene raíces, no sabemos desde cuándo o por qué, y el dolor físico, sabes que te lo vas a curar sí o sí. Excelente. Y bueno, para liberar el estrés, respirar profundo o hablar con alguien. Respirar profundo. Bien. ¿Músculos tensos o emociones retenidas? Músculos tensos. Completa la frase. ¿Un líder sano es un líder qué? Relajado. Excelente. Pues muchísimas gracias, Dante. No sé qué te pareció el podcast. Me encantó entrevistarte, me encantó platicar contigo. De verdad, son temas que los pasamos por alto a veces, ¿no? No nos damos el tiempo para analizarnos, para saber qué nos pasa o por qué nos pasan las cosas. Tenemos un vicio a veces mal o un hábito malo, como el no estar planeando. En mi caso, si no planeo, me estreso. Claro. Entonces, tratar de planear tu mes, tu día, tu semana, ocupar la agenda, me ha servido, pero me ha servido mucho tu plática porque hay tantas cosas que de repente tenemos aisladas y ahorita conectarlas, por eso pasan las cosas. Así es. Pues muchísimas gracias, Dante. No sé si quieras comentar algo para finalizar el podcast. Al contrario, Eduardo, gracias por invitarme, muy agradecido profundamente. Para todas las personas que nos están escuchando o viendo, mi mayor consejo es trátense, no dejen que todo esto escale porque el cuerpo tiene ciertos mecanismos que sí o sí son tan efectivos que te inmovilizan y a veces lo que fue agudo puede volverse crónico y esto te puede llevar a una cirugía y con esto complicarse todo en absoluto. Lo hemos visto muchas veces o también tener ya una consecuencia irreversible. Entonces, si estás a tiempo, si te duele todavía y estás empezando, ve, acude, trátate, sé feliz y ten la mejor calidad de vida que te puedas ofrecer. Y si no te la puedes ofrecer, busca una ayuda. Pues muchísimas gracias, Dante. Creo que comentamos algo bastante padre. Puede haber un segundo episodio de esta entrevista. Pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron. Los veo en el siguiente podcast. Muchísimas gracias y hasta luego.